Nosotros seguimos, está Gustavo López con nosotros, está el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, gracias por venir. A ver, Gustavo, ¿cómo se puede arrancar a tratar de tener una política? Cuando pasan estas cosas, vos fíjate, o sea, estamos en un momento de tanta tensión donde no hay paciencia, no hay ningún tipo de amparo a discutir o pensar algo distinto. ¿Cómo se puede arrancar en la política después de un intento de magnicidio? Primero, teniendo en cuenta la magnitud de lo que pasó. Digo, si minimizamos el hecho, si no nos damos cuenta que estuvimos al borde de, si ese tiro salía, de un derramamiento de sangre imposible de evitar y de un colapso del sistema democrático, si uno no toma conciencia de eso, estamos en problemas porque no nos damos cuenta de la magnitud del problema que estamos enfrentando. Yo estoy muy preocupado, muy preocupado. ¿Por qué? A nosotros nos costó mucho consolidar el sistema democrático en la Argentina. Si vos tomás el periodo de 55 años que va de 1928, que gana Irigoyen la segunda presidencia, a 1983, un solo gobierno elegido democráticamente por el pueblo terminó su mandato, que fue el primer gobierno de Perón. Quiere decir que en 55 años, solo un mandato, un presidente, terminó su periodo constitucional. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a 1983, después de la dictadura cívico-militar más sangrienta que haya jamás vivido la Argentina, con crímenes de lesa humanidad, con una guerra perdida en el medio, llegamos y se hizo un pacto democrático no escrito. Ese pacto democrático del pueblo, pero también de la política, fue el nunca más. Sí. Ese pacto democrático se empezó a resquebrajar. Y esto es lo grave. Entonces, yo lo que creo es que... O sea, ¿vos realmente crees que lo que pasó fue un ataque a la democracia? ¿No estás de acuerdo con ciertos sectores de la política que no consideran que la democracia está en juego? A ver, la democracia... Si vos le vas a pegar un tiro a la principal líder política del país, y que además es la vicepresidenta de la Nación, y la matás, si vos no crees que no está en juego la democracia, por eso digo, hay que ver, digamos, cómo se observa el hecho que ocurrió. Ahora, a mí me parece que no es que ese sería el punto culminante de una crisis que comienza antes. Yo creo que la crisis del sistema democrático comienza antes. Comienza con el 2x1, comienza con muchas cuestiones. Ahora, si vos ves que esto está así, necesitas recrear el pacto democrático, que es el pacto de convivencia. El pacto de convivencia del 83 comienza 10 años antes, con el abrazo Perón-Balbín. Claro. Fracasa, muere Perón, viene la dictadura. Ahora, cuando los militares se sublevan, que tuvimos 4 levantamientos, por primera vez en el 87, Cafiero y Alfonsín estaban juntos. Bueno, ahí está, ese es un punto, eso es lo que hay que recrear, digo, tomar dimensión de la magnitud. Entonces, de nuevo, tenemos que tratar de producir más, porque lo que yo veo es que la lógica de este gobierno, siempre los populismos hacen plata con el dinero ajeno, ¿sí? Reparten el dinero ajeno. Y el problema de esto es que estamos peleando por la última porción de la torta, cuando lo que tenemos que hacer es agrandar la torta. Pero que esto es capital. Estadísticamente no es así, digo, el nivel de producción es superior al del 2019. Digo, a ver, yo no coincido con lo que digo, que hay que buscar una solución a esto, es lo urgente. No coincido con el diagnóstico de Alejandro, porque digo, yo creo que las políticas de Macri dejaron en la calle y cerraron fábricas, etcétera, etcétera. Digo, acá se está intentando una política, la verdad es que tenemos hoy una inflación superior a la que ellos dejaron, tenemos un índice de actividad y una desocupación, índice de actividad mayor y una desocupación menor a la que ellos dejaron. Ahora, igual sigue habiendo 40% de pobres en la Argentina y una economía en negro muy alta. Ahora, por hechos de corrupción y demás, Gustavo López, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo hacer para frenar con ese hilo que termina en la violencia extrema de intentar matar a la vicepresidenta? Bueno, a mí me parece que con el diálogo político. Digo, podemos tener diferencias y las tenemos. Yo creo que esta corte es la peor de la historia argentina, peor que la década del 30, él puede pensar lo contrario. Yo creo que es importante a corto, mediano y largo plazo hacer acuerdos institucionales que tengan que ver con una reforma del Poder Judicial, y esto no soluciona el problema de las señoras que están allí, que necesitan comer. Ahora, digo, cuando hablo de acuerdos, nos toca gobernar a nosotros, tenemos que llevar adelante una política económica
Bueno, el pueblo después te juzgará el año que viene si esa política económica le resolvió o no le resolvió los problemas. Porque hoy lo que no entienden es que la gente no puede pagar todos los impuestos. Vos agarrás un kiosquero y el tipo te dice, si yo pago todo lo que tengo que pagar, no tengo para llegar a fin de mes. Pero me pregunto Flavia y Marianela, que hoy tienen que dar esa comida y que dicen, con lo que tenemos no alcanza, ¿cómo hacer? Pero por supuesto que sí, mirá, tenés 438 millones de dólares para empezar. A ver, Alejandro, un segundito, Gustavo. Con aerolíneas. A ver, yo pienso diferente. El momento después del menemismo, ¿sí? Porque digamos, ahí se consolidó un nivel de desocupación alto en la Argentina. Sí. Menem asume con el 8% de desocupación y termina con el 17% de desocupación. Después terminamos en el estallido del 2001. Si uno toma el periodo de mayor crecimiento económico y de mejor salario o de recuperación de salario, vuelvo a repetirte, fue 2003, 2011, con el interregno 2008-2009, que fue la crisis mundial. Es decir, por eso la existencia del kirchnerismo, de alguna manera, porque generó 3 millones de puestos de trabajo y porque recuperó el salario muy por encima de la inflación. Ahora, una cosa es discutir cuáles son las mejores leyes para generar empleo y otra cosa es decir, una reforma laboral genera empleo. No, genera empleo la actividad económica. La ley de reforma laboral de Menem no generó empleo. Juan, en realidad. Pero plantea cosas que después nunca tienen resultado y lo que terminan haciendo los pueblos en gran parte del mundo, hoy lo acaba de hacer de Italia, es votar gente directamente neofascista. Pero nosotros entonces hemos demostrado, cuando la clase política en general... Pero acá hay grandes movimientos políticos en la Argentina que demostraron lo contrario. Entonces, lo que digo es, mirá, Gustavo, pero si vos hoy haces una encuesta o haces una elección, ¿sabés quién gana la elección? Ninguno. El candidato ninguno. Hoy lo gana el candidato ninguno. Y eso es porque la política de Macri y de Alberto no le está dando resultado. A ver, el salario cayó 30% a nivel real. ¿Cuál es la solución? La solución es sentarse y buscar las herramientas dentro de la política y dentro del sistema democrático para solucionar ese tema, porque si no el discurso termina siendo muy peligroso. Digo, no es discurso, Gustavo, lo que está pasando. Paren. A ver, nosotros tenemos una responsabilidad. Vos podés tenerla o no, nosotros tenemos una responsabilidad. No digan el discurso. En Brasil ganó una persona que está muy cerca del fascismo, Bolsonaro. En Italia acaban de ganar Fratelli d'Italia, neofascista. En Francia, Le Pen sacó el 40%. En Alemania, Alternativa por Alemania sigue creciendo. En España, la tercera fuerza es Vox. No digan que es un discurso, es el voto de la gente. Lo que digo es, está bien, vos haces un análisis, nosotros no hacemos un análisis, tratamos de cambiar la realidad. Vos haces un análisis, el nazismo y el fascismo también existieron. ¿Por qué? Por los fracasos de la democracia. Exactamente. Después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo. Bueno, bárbaro. Y después vino un periodo de crecimiento, de pleno empleo, de salarios altos, de intervención estatal, de la social democracia. Lo que digo es, mirá, estamos viendo efectivamente que esto está sucediendo en el mundo. Bueno, bárbaro. Y en América Latina. Y en América Latina también. Lo de Bolsonaro te faltó decir, porque a Lula lo metieron en cana, porque no pudo competir. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y la justicia tuvo mucho que ver. Pero lo que digo es, mirá, vos haces el análisis, sos periodista. Bueno, si nosotros nos dedicamos con vocación a la política es porque queremos cambiar esto dentro del sistema democrático. Y mirá que pensamos distinto, dentro del sistema democrático, porque nos preocupa además el sistema democrático. Alejandro, Gustavo, le pregunta a Gustavo López, ¿cómo se hace para que... Porque lo que dice Raúl también tiene razón en un montón de cosas. ¿Qué pasa con aquellos empresarios que ni siquiera pagan un sueldo digno? A ver, hay un sueldo mínimo de convenio. Digo, eso es legal. Eso es inviolable y ni siquiera por acuerdo de partes. Digo, eso es violar la ley. Digo, no se comete un delito porque no está en el Código Penal. Ahora lo estamos haciendo. ¿Ser más tajante con esas concentraciones, con los grandes grupos concentrados? ¿Te gustaría quizás que el gobierno sea más fuerte? Sí. A ver, el capitalismo perfecto funciona en muy pocas partes del mundo. Y donde funciona, tiene reglas muy estrictas y muy claras que tienen que ver con la regla de la competencia. En Argentina, en particular, hay una enorme concentración. Obviamente no hay reglas de competencia y las que hay muchas veces no se cumplen o en general no se cumplen. Entonces, yo creo que ahí es donde falta la actividad del Estado.
A ver, siempre se tiene que tener la oportunidad, digo, porque si no, y después si tenés o no tenés fuerza, te lo dirá la realidad. Ahora, para eso la gente nos votó, por un programa concreto, por un programa que le iba a cambiar la vida, le iba a recuperar el salario, le iba a recuperar... ¿Está el dando en empleo. pasado? ¿Crees que ya no se le puede cambiar la...? Dije, nos Hasta votó. ahora. Claro. Estoy hablando No, de claro. nos votó para eso. No lo pudiste hacer en la pandemia, claramente, porque era imposible, Sí. y la pandemia también ayuda a generar las condiciones para que aparezcan los extremos y las violencias. Penal, por Gustavo, ejemplo. sí, ahora, Gustavo, ¿crees que se está más cerca o más lejos, la verdad? No, primero quiero decir que coincido plenamente con lo que plantea Alejandro y que es lo mismo que plantea Grana, mirá, la verdad que queremos saber qué pasó, porque si en este caso no se sabe lo que pasó, tenemos un gravísimo problema con la justicia en Argentina. Así que, nada, a mí me preocupa un poco, fue bastante lenta la reacción de la justicia, pero prefiero no especular y la verdad, como yo sí creo que la democracia está en juego, hay que saber exactamente qué pasó.